El Día de los Muertos es una de las tradiciones más importantes que forman parte de la cultura mexicana y gran parte de Latinoamérica. Cabe resaltar que en el año 2003, la UNESCO declaró oficialmente el Día de los Muertos como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, pues esta celebración tiene sus raíces en las culturas prehispánicas de Mesoamérica, incluso muchos años antes de la conquista española. Se dice que antiguamente, dicho festejo tenía una duración de aproximadamente un mes y comenzaba a mediados de agosto. Dentro de este festejo, se realizaban distintos rituales para conmemorar a los difuntos, y entre muchos de ellos estaban algunas danzas, cantos y las ya famosas ofrendas prehispánicas, acompañadas de los cráneos de los difuntos en honor a ellos. Posterior a la conquista, esta celebración se fue modificando y adaptando a la nueva cultura, siendo así que la fecha cambió al 2 de noviembre para coincidir con la celebración católica de los fieles difuntos. Los cráneos ya no se usaron más y la comida de la ofrenda cambió para adaptarse a las nuevas costumbres. Tanta celebración a nivel nacional en México nos haría pensar que no existe una sola persona en el país que no sea parte de esta tradición, pero es bien sabido que en cualquier parte del mundo, y sin importar la época, siempre va a haber alguien que tenga una forma de pensar distinta al resto de las personas, aunque desde luego, eso no quiere decir que tenga siempre la razón, pues este es precisamente el caso de un hombre con distintos ideales, el cual no era parte de esta tradición. No obstante, el querer negarse a celebrar el Día de los Muertos pudo no haber sido una buena idea después de todo, ya que esta es una de esas historias que no tiene un final feliz. ¿Te interesa saber qué pasó con esta persona? Pues quédate en este video, porque esta es la leyenda de el hombre que no respetó el Día de los Muertos. Se dice que en cierta ocasión existió un hombre con distintos ideales acerca de la celebración del Día de los Muertos, pues este era un señor que no quería perder ni un solo día de trabajo en sus tierras, así que una vez llegando el gran día de la celebración, dijo con estas palabras: "No voy a perder tiempo en este día, debo trabajar en mis cultivos, cada día debo de buscar algo para comer, no voy a gastar mi dinero en esta fiesta, que además me quita mucho tiempo". Hasta ahí, todo bien, pues si lo miramos desde otro punto de vista, la opinión de este señor tenía bastante lógica, puesto que saltarse una celebración para ganar un poco de tiempo y aventajar en su trabajo no tiene nada de malo. Sin embargo, el problema comenzó más tarde, ya que cuando se fue a trabajar al campo, como podrás imaginarte, se encontraba completamente solo, pues en un día festivo tan importante para la cultura de este país, es claro que nadie más trabajaría en el campo, debido a que es momento de convivir con la familia, tanto personas vivas como muertas. Sucede que mientras se encontraba trabajando la tierra, comenzó a escuchar una voz que le decía: "Hijo, hijo, ¿dónde está mi altar?". El hombre se quedó muy sorprendido. La voz parecía venir desde el monte, pero tras pensarlo un poco, pensó que era simplemente su imaginación, así que lo dejó pasar. No obstante, al transcurrir unos minutos, comenzó a escuchar cada vez más voces, como si fueran personas que conversaban entre sí, y lo llamaban por su nombre. Esta vez el hombre comenzó a asustarse, y su corazón comenzó a acelerarse. Poco después se tranquilizó, y llegó a la conclusión que las voces que estaba escuchando eran de su madre, su padre y demás familiares que habían fallecido, los cuales se estaban intentando comunicar con él, para hallar su altar u ofrenda como mejor se le conoce. Todo esto porque se dice que durante la noche de los fieles difuntos, las almas de los familiares regresan al mundo de los vivos buscando la ofrenda que se les ofrece en casa de sus familiares, orientados por un camino de flor de cempasúchil y la luz de las veladoras que se encuentran en el ya mencionado altar. Por otro lado, a las personas que se les niega un altar, sufren y vagan en pena buscando un lugar donde reposar y descansar esa misma noche, razón por la cual las almas de los familiares de este sujeto se encontraban perdidas reclamando la ofrenda que se les había negado. Inmediatamente este señor dejó su trabajo y regresó corriendo a casa. Una vez ahí, le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarlos a los difuntos. Mientras la mujer trabajaba incansablemente en la cocina preparando la ofrenda, el hombre comenzó a sentirse cansado y somnoliento,
por lo cual decidió irse a acostar un rato. Cuando por fin se encontraba todo listo, la mujer fue hasta donde se encontraba su esposo para despertarlo. Sin embargo, y para su sorpresa, no pudo despertar. Tras varios intentos, la mujer finalmente se dio cuenta que el sujeto se encontraba muerto. Y aunque después de todo cumplió con la petición de las almas de sus familiares, estos de cualquier forma decidieron llevárselo, o al menos eso es lo que cuentan los vecinos del pueblo, pues dicha historia sirvió como lección para muchos en su comunidad, ya que desde entonces, en la Huasteca se cree que preparar la ofrenda es una obligación para todos los familiares vivos, ya que de esta manera se les complace a los difuntos, además de que es una forma de convivir y festejar con los que ya se fueron de este mundo. Y es por eso que nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el día 2 de noviembre. Dicho día se prenden cohetes y bombas artesanales, pues se cree que con el ruido se logra espantar al demonio. También se encienden velas, porque como ya mencioné, estas sirven para iluminar el camino a los difuntos, y en la ofrenda se coloca una gran infinidad de comida, la cual de preferencia debe ser a gusto del familiar fallecido, pues la diversidad de los platillos, además de bebidas, van desde la fruta, el mole con arroz, pasando por frijoles, tamales, atole, tequila, pulque y hasta mezcal. Inclusive se ponen cigarros, si es que el difunto fumaba. Eso sin olvidar el elemento más importante que no puede faltar en ninguna ofrenda, que es el pan de muerto u hojaldras como mejor se le conoce en este país. Pues bien, estos ritos son obligatorios para la mayor parte de las familias mexicanas en la actualidad, ya que se sigue creyendo que si no se celebran, es muy posible que los muertos reclamen el alma del dueño de la casa. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. No olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos al instante. Sígueme en mis redes sociales para ponernos en contacto. Si quieres un saludo en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje por Instagram o dejármelo aquí abajo en los comentarios. Te dejo todos los enlaces directos a mis redes sociales en la descripción. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Ivancito Azteca y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Sombras caminando por los pasillos y rincones, voces que te susurran al oído mientras intentas dormir, lamentos que vienen desde el más allá, entre muchas otras cosas que harán que tu visita a este lugar sea una experiencia más que inolvidable. Eso si tienes el valor de permanecer toda una noche hospedado en este lugar, ya que la mayoría prefiere cambiarse de hotel inmediatamente. Es por ello y mucho más que el Hotel Castillo de Santa Cecilia se queda con la 7ª posición de este top.